Y sin más, pues ya le damos la palabra para que nos ilustre en esta comisión que lo que pretendemos es aportar un poco de luz sobre todo el mundo de la desinformación política y de las noticias falsas. Lucía. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias al presidente y a la mesa de la comisión. Gracias a todos ustedes por su presencia. Normalmente, supongo que decir que es un honor estar sentada en una comisión parlamentaria detrás de un cartel que pone compareciente seguramente es una fórmula de cortesía. Decir que es un honor, en mi caso, es literal. Yo llegué a esta casa como periodista en 1988 y, aunque tarde, he logrado pasar de ese lado a este lado. Es verdad que con un poquito de enchufe, ¿no? Porque el presidente de la comisión es de Zamora. Yo como creo que los hechos deben subrayarse y ser tozudos, quiero informarles a todos ustedes de este extremo. Como soy periodista y valoro la veracidad de las informaciones, y además me sirve muy bien para ponerlo como ejemplo de lo que ahora sucede, yo ya no soy redactora jefe de opinión del diario El Mundo, aunque es imposible que en Google se quite esa huella. Por tanto, lo que vengo a decirles es que esto es un problema. Tengo yo un problema y tiene todo el mundo un problema con eso. Normalmente no lo diría porque me da igual, porque ya saben ustedes que si una cosa se subraya que no se sabe, al final se entera todo el mundo, ¿no? Es mejor dejarlo pasar. En este caso creo que no debo dejarlo pasar. Simplemente soy una periodista del Mundo, soy redactora jefe, no de opinión, soy columnista y soy analista político, nada más. Simplemente esa precisión, ¿eh? No quería que en esta casa, que creo que es la casa del rigor y debe ser así institucionalmente, esto fuera, por mi parte, lo dejara pasar. Bueno, cuando preparaba la intervención en la que yo hablaré de periodismo, de lo que sé, que es la profesión que ejerzo desde hace más de 3 décadas, me llegó un libro a casa que se titulado La muerte del periodismo. Y dije, pues mira, es una buena ocasión que tengo para hablar de algo que a todos los periodistas nos está persiguiendo desde hace años. El libro lo ha escrito mi colega Teodoro León Gros, que además de periodista ha sido profesor de esta asignatura en la universidad. A esta conclusión, a la muerte del periodismo, llega el autor después de muchos años en los que el periodismo y el futuro de los medios hemos reflexionado sobre su ser o no ser en medio de distintas crisis devastadoras para los fundamentos de nuestro ejercicio profesional. Por empezar por el principio, citaré la definición de noticia del profesor José Luis Martínez Albertos. Cito textual: hecho verdadero, inédito o actual de interés general, comunicado a un público masivo tras ser recogido, interpretado o valorado por el periodista y por los medios. Recoger, interpretar, valorar, esta era la función del periodista en sus orígenes: informar, opinar, valorar. No comunicar, que es otra cosa, que ahora está más de moda, pero que no es exactamente nuestro trabajo. Decía el escritor Albert Camus que la prensa refleja el estado de espíritu de quienes las hacen. Y tengo que decirle a ustedes que el espíritu de quienes ejercemos el periodismo en este momento no es precisamente la euforia. Ya les adelanto que voy a ser muy crítica con mi profesión y que además hablo en nombre propio. Es decir, no quiero que nadie se sienta vinculado con mis palabras. Yo hablo en mi nombre, no hablo en nombre de mi medio, no hablo en nombre de ninguna asociación, no hablo en nombre de nadie. Yo, en fin, creo que hay que defender el criterio propio de los periodistas y a este efecto luego comentaré algo que me preocupa y que por lo menos ustedes, quiero que lo tengan por lo menos ustedes claro, ya que la gente parece que no lo tiene muy claro. Siempre ha existido desinformación, pero la efervescencia de este fenómeno está asociada, sin duda, a la crisis de intermediación que supuso el fin del monopolio de los intérpretes de la realidad que éramos nosotros, con una erosión del periodismo a favor de la lógica del tuit, de la información alternativa, de la opinión espontánea, del criterio de que todas las opiniones valen igual, de la movilización a través de la red y de la extensión de las opiniones personales por encima del conocimiento razonado. Ha mermado todo ello la relevancia de la prensa, pero también ha mermado la de los partidos, los agentes sociales y el Parlamento. En definitiva,
señores y señoras diputadas y diputados, el problema del periodismo es también el problema de ustedes. El periodismo nació con la democracia. Si el periodismo está en crisis, la democracia está en crisis. Si la democracia está en crisis, el periodismo está en crisis. La desinformación es un desafío para los medios y también para la democracia. Me he dejado en la sala de prensa, que es mi sitio, claro, un libro que traía para regalárselo al presidente de la comisión y, por si acaso ustedes quieren consultarlo. El libro se titula Recuperemos el periodismo. Lo ha coordinado hace cuestión de un año el profesor Ignacio Bell. Y ahí Fernando González Urbaneja, que para mí es uno de los mayores expertos en medios de comunicación, que es presidente de la Comisión de Ética y Deontología de la FAPE, por cierto, una comisión a la que casi nadie acude, cuando hay tanta necesidad de acudir a una comisión de ética y deontología en este momento, ¿no? Pues existe y, para mi sorpresa, hay muy poca gente que haga uso de ella. Se lo comunico para que lo sepan ustedes, por si alguna vez se sienten ustedes afectados, difamados por alguna información, ustedes pueden acudir a una cosa que se llama Comisión de Ética y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE. Fernando glosaba el discurso del presidente Obama en el homenaje a Walter Cronkite. Walter Cronkite fue un periodista muy famoso en Estados Unidos, presentador de televisión. Presentaba el informativo de televisión más creíble y era el periodista de televisión en el que confiaban la mayoría de los norteamericanos. Era el norteamericano en el que más confiaban los propios norteamericanos para informarse. Y recuerdo que siempre se decía que nadie sabía quién votaba a Walter Cronkite. Esto alguna vez fue así. Decía el presidente Obama, hizo en su homenaje un discurso sobre Cronkite y resumió bastante bien, yo creo, el espíritu de la época, ¿no? Este es un momento difícil para el periodismo. Aunque crece el apetito por noticias e información, las redacciones se están cerrando. A pesar de las grandes historias de nuestro tiempo, los periodistas serios se encuentran con frecuencia sin empuje. Al tiempo que disminuyen las noticias, se llena el hueco con comentarios apresurados, con cotilleos sobre famosos o historias insustanciales. ¿Qué ha ocurrido hoy? Se reemplaza con ¿quién ha ganado hoy? Esto es de 2008. El debate público se degrada, la confianza del público se quiebra, no somos capaces de entender nuestro mundo ni de entendernos unos a otros. Desde esa fecha ha pasado lo siguiente, que paso a resumir en unos datos que creo que ustedes deben saber, porque las cosas no suceden por casualidad. Datos del informe anual de la profesión periodística recogidos por Fernando Cano en el citado libro. En 2007, el sector de los medios empleaba a 14.235 personas. En 2015, esa cifra se redujo a 6.700. Los diarios pasaron de ganar 11 millones de euros en 2008 a perder 19 millones en 2015. Si alguien piensa que acabar con las redacciones o devastar las redacciones o, digamos, prescindir de las personas que tienen más experiencia les va a salir gratis o les está saliendo gratis o les puede salir gratis a los medios de comunicación, está equivocado. La situación de los medios de comunicación también se debe a haber esquilmado las redacciones de personas con capital profesional que en este momento están o prejubiladas o que acabaron en el paro. El factor tecnológico, una reconversión salvaje, ha liquidado nuestro monopolio de la intermediación informativa. Un poco nos ha pasado como a ustedes, ¿no? El tuit ha sustituido quizá a nuestras crónicas, pero también a los discursos parlamentarios. Durante los últimos 15 años, las compañías tecnológicas nos han sustituido como difusores de la información. Las cabeceras en las que trabajamos consideran que la única manera de garantizarse la difusión es seguir las instrucciones del algoritmo. Los diarios han adaptado sus contenidos a los algoritmos y exigen a sus periodistas que adapten sus informaciones a lo que dicta el robot del buscador. Cambiamos los titulares para hacerlos más llamativos y adaptarlos a los motores de búsqueda. Cuando digo cambiamos, estoy diciendo que los jefes de las redacciones obligan a cambiar los titulares para hacerlos más llamativos y adaptarlos a los motores de búsqueda. La desinformación a través de Internet y la capacidad de que cualquiera informe de cualquier cosa hacen que, si no existe un trabajo periodístico auténtico, la línea entre la realidad y la falsedad es muy difusa y la capacidad para discernir entre lo que es cierto y lo que no es cierto desaparece.
Desaparece, ¿por qué? Desaparece, entre otras cosas, porque los periodistas ya no tienen tiempo de confirmar la noticia ni de verificar los hechos. No hay una mayor derrota para el periodismo que la existencia de medios denominados verificadores. ¿Qué es el periodismo si no verificar? ¿Qué es el periodismo si no confirmar? Si alguien tiene que verificar una noticia es que estamos incumpliendo nuestra obligación. La necesidad de que un medio certifique la veracidad o la mendacidad del contenido de otros medios es, yo creo, la mayor de nuestras catástrofes. No estoy diciendo que no tengan mérito, tienen mucho mérito, pero ese mérito se debe a nuestro propio fracaso. Así, como les digo, es como la búsqueda del impacto, del clic, ha acabado siendo el objetivo principal de casi todos los medios. Basta con publicar un mensaje en la red social de moda para generar una noticia, desde un pésame hasta una refriega política o la comunicación de una importante decisión gubernamental. Todo pasa por las redes sociales. Los periodistas ya no competimos por tener la información más exclusiva, mejor elaborada o mejor relatada. Ahora competimos, mejor dicho, ahora nos hacen competir por quién envía más rápido la alerta a sus lectores, lectores que, por cierto, ahora se llaman usuarios, con el último tuit de alguien relevante o menos relevante. Las alertas, como saben todos mis compañeros y seguramente ustedes sospechan, amenazan con volvernos locos a todos. No tenemos más que alertas. Y las alertas ya se sabe lo que son, ¿no? Formas de ponernos en tensión. Cualquier usuario de redes sociales puede generar una noticia de impacto, sea verdad o no. La razón por la que se certifica la muerte del periodismo y el final de nuestro papel de intermediación es esta. En resumen, estamos transgrediendo nosotros mismos las buenas prácticas profesionales para adaptarnos a unas plataformas tecnológicas a las que el periodismo les importa nada, cero. Solo miran su cuenta de resultados. El resultado es el siguiente: publicación de informaciones sin contrastar para ser más rápidos que la competencia, búsqueda incansable de contenidos virales en las redes, poner titulares al gusto del buscador de Google y elevar a categoría de noticia cualquier bulo que circula en WhatsApp, en Twitter, en TikTok o por ahí. Son prácticas cada vez más recurrentes. No es el primer día que se mata a personas y luego se las resucita. Y ahí queda. Ahí queda. Es decir, en un año hemos matado a muchísima gente. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que pase esto? Pues es posible por la forma de trabajar que en este momento tienen los medios. Es posible porque el dedo es muy rápido, es posible porque hay una gran presión sobre el periodista para difundir las cosas y es posible porque no tenemos tiempo para verificarlo. Muchos lectores y ustedes mismos culpan a los diarios de la propagación de las noticias falsas, a pesar de con lo cual siguen confiando, o queremos creer que siguen confiando en el periodismo más elemental. También ha cambiado nuestra relación con ustedes. Antes de la revolución tecnológica, los informadores y los directivos de los medios manteníamos una relación de delicado equilibrio con los poderes públicos y sus representantes. Un equilibrio que tenía un extenso catálogo de reglas de juego no escritas, pero muy respetadas. Eran acuerdos de convivencia, cada uno en su lugar, como instituciones cuya salud mutua era la propia salud de las democracias. Era, entre nosotros y ustedes, un tira y afloja creativo para ambas partes. Cuando un periodista como yo, o como mi compañera Anabel, o como cualquiera de los otros que están en el pasillo, llegaba a esta casa, yo llegué en el año 88, en ese momento gobernaba Felipe González, y en ese momento acercarse al presidente del Gobierno, al vicepresidente o a un ministro poniéndole el micrófono aquí, era más o menos como profanar el lienzo sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Era una cosa imposible. No se lo digo para que sepan ustedes exactamente todo lo que ha cambiado, porque ahora ustedes están ahí y ven perfectamente lo que sucede, ¿no? Imagínense, ahora cualquiera viene aquí y le dan con el micrófono en la cabeza. Bueno, no sé si era bueno o malo o regular. Lo que sé es que ese es el cambio que se ha producido, que no es un cambio, digamos, estético, ¿no? Es un cambio profundo, ¿no? El experto en el mundo digital, Elie Pariser, lo explica con profundidad en su obra El filtro burbuja, cómo la red decide lo que leemos y lo que pensamos. La virtud de Internet es que erosiona el poder, succiona el poder del centro y lo traslada a la periferia, merma la potestad de las instituciones
merma la potestad de las instituciones sobre las personas al proporcionar a los individuos la facultad de controlar su propia vida y, yo añadiría, de controlar su propia verdad. El poder, señores y señores parlamentarios, el poder ha cambiado de manos. Ahora está en las manos de las grandes corporaciones que manejan el mundo digital. Y todos somos un poco víctimas de esa realidad. La presión que los poderes públicos han ejercido y seguirán ejerciendo sobre los medios se ha quedado pequeña en comparación con la presión que ejercen los usuarios más fanatizados de los medios, que exigen al periodista que ajuste sus noticias y opiniones a lo que ellos opinan o, de lo contrario, amenazan con descalificarlo en las redes. Con el poder político yo podía negociar, de institución a institución podía hablar. Con este nuevo poder es más difícil porque los ciudadanos han concluido que si pagan por leer un periódico tiene que ser no para estar informado, sino para que les den la razón. Los lectores pagaban por información, ahora pagan por ver reforzada su propia opinión sobre las cosas. Y aquí es donde cabe también la confusión de periodistas con blogueros, instagramers, influencers, etcétera, etcétera. Periodismo ciudadano y todas esas, esas tonterías, ¿no? Los perfiles del periodismo son cada día más borrosos y hay medios que han prescindido de colaboradores porque a sus usuarios no les gusta lo que dicen. Ha habido jefes de opinión en algún país muy importante despedidos porque los usuarios les han atacado en las redes sociales y han amenazado con borrarse, con dejar de pagar, vamos, si seguía esa persona ahí. Es decir, que ahora las audiencias tienen capacidad para despedir a los periodistas, porque los medios, digamos, han asumido las exigencias de ese poder. Y en este sentido, quiero que sepan todos ustedes que algunas personas son muy jóvenes y seguramente, pues, en fin, yo soy de otra generación y, por tanto, tenemos otro tipo de criterio sobre las cosas. Una de las cosas más inquietantes en la práctica del periodismo diario para nosotros es que los usuarios que tienen la capacidad ahora tienen feedback de responder. A mí antes un lector podía mandarme una carta, pero ahora tengo las opiniones todas inmediatamente, nada más que escribo una cosa. No me importan, pero bueno, ahí están. Hay gente que me dice, que me echa en cara que yo no opine lo mismo que mi periódico. Y yo pregunto, de verdad, ¿qué es lo que se nos pide a los periodistas? ¿Qué es lo que nos piden? ¿Nos piden que seamos miembros de un ejército? ¿Nos piden que no tengamos opinión propia? ¿Nos piden que renunciemos a nuestra libertad de opinión? ¿Qué es lo que nos piden? Es decir, eso como que alguien piense que yo soy una periodista del mundo y por tanto, yo soy la que hace el mundo. Entonces, me hablan como si yo fuera la responsable del mundo. Diga, perdone, pero, hable usted con los responsables. Yo no soy la responsable del mundo. Pero no entiendo cómo puede ser. Y esto lo digo aquí porque esto me pasó por primera vez con el asunto del 11M. O sea, los lectores de mi periódico criticaban que yo no opinara lo mismo sobre el 11M. No solo criticaban, es que llamaban al periódico para denunciarme, para delatarme. Es decir, ¿qué tipo de mentalidad es esa? Digo, o sea, es una cosa que a mí de verdad me sorprende, me inquieta y la verdad que me preocupa. Y quería decírselo a ustedes porque ustedes son diputados. Igual a lo mejor pueden decírselo a sus compañeros de escaño, ¿no? Oye, mira, que es que esto no es así. Pero no por mí. Es decir, porque aquí hay gente en esta sala que me conoce muy bien. No por mí, sino porque yo creo que el periodista tiene que defender su libertad. No es tan fácil, no es una cosa que esté chupada, pero el periodista tiene que defender su libertad y su criterio todos los días, y todos los días hay que defenderlo. Y la libertad de un periodista es una colina que todos los días se tiene que tomar donde se tiene que tomar. Ahora, claro, ahora es más difícil porque realmente las redacciones consideradas como un lugar de inteligencia colectiva, como era antes, ¿no?, que elaboraban el periódico a diario con una discusión, con una controversia, con un debate, bueno, esas redacciones pues de alguna manera han desaparecido. Ya las cosas funcionan de otra manera.
esto es el signo de los tiempos. Tampoco voy a incidir mucho en esto porque esto sí que es una cuestión generacional, ¿no? Lo que es cierto es que el periódico ha dejado de ser lo que Walter Lippmann, el famoso estudioso de la comunicación, uno de los mayores expertos de la historia de la comunicación, el periódico decía es la Biblia de la democracia. Pues ya no somos la Biblia de la democracia. Y seguramente hemos llegado a estar tan a salvo en nuestra burbuja que empezamos a aceptar un día, no sé qué día, empezamos a aceptar exclusivamente la información verdadera o no que encajaba en nuestras opiniones, en lugar de basar nuestras opiniones en las evidencias que están a disposición de todo el mundo. Hay un profesor bielorruso que se llama Evgeny Morozov, un arrepentido de la adoración de la tecnología, después de haber pertenecido a la Iglesia de la Tecnología, que recorre el mundo dando charlas sobre los cambios que Internet ha provocado en la sociedad y en el comportamiento de cada uno de los seres humanos. La locura del solucionismo tecnológico es un libro de mayor éxito y lo publicó en 2015. Las reflexiones de Morozov sobre la búsqueda de la perfección tecnológica y la máxima eficiencia incluyen a los medios de comunicación como uno de los escenarios centrales en los que las cuestiones profesionales, éticas y morales chocan con el imparable avance de la reconversión tecnológica, que ha convertido las redacciones de todo el mundo en centros de control llenos de pantallas con números y cifras que presiden y ordenan el trabajo de los periodistas. El profesor, que fue cocinero antes que fraile, acuña la palabra memificación del espacio público, los memes, para definir el destacado papel de los llamados memes en el contenido de los medios de comunicación tradicionales. El problema general de la memificación, dice el profesor, de la vida pública es que cuando las decisiones editoriales se toman con el ojo puesto en lo que podría o no convertirse en un éxito online, lo que se informa y cómo se informa siempre será afectado. La generación anterior de editores de noticias consideraba que sus audiencias eran fundamentalmente deliberativas e intentaban que sus lectores participaran en debates que los mismos medios consideraban de interés público, más allá de si se trataba o no de lo que la audiencia deseaba. Al menos en teoría eran conversaciones y debates resueltos por la fuerza del mejor argumento, no sobre la base de cuántas visitas recibía cada uno de ellos. La adoración de la tecnología y la esclavitud del periodismo dependiente de las audiencias algorítmicas han alcanzado su máxima expresión en la propuesta lanzada en su día por el director del diario británico The Daily Telegraph. Chris Evans anunció que estudiaba pagar a sus periodistas en función del número de suscriptores y la cantidad de clics que consigan sus noticias. Con absoluta y aterradora naturalidad, el director del periódico elogiaba el sistema que puntúa con estrellas a los periodistas en función de los lectores que genera, ya que está sirviendo a la empresa editora para determinar qué es lo que mejor funciona a la hora de atraer, comprometer y retener suscriptores. Ahora nuestras noticias tienen que funcionar como si fueran una lavadora o un frigorífico. La propuesta originó un escándalo correspondiente, fue rechazada por los periodistas de Telegraph, pero ahí está esa idea dando vueltas y no descarten que algún día esto pueda llegar a ser una realidad. Claro que necesitamos un marco nuevo para el ejercicio del periodismo y para la garantía de la libertad de la información, pero los medios y el periodismo trasciende a los periodistas y a sus propios editores. No encontraremos la respuesta ni el futuro en solitario, cada uno por nuestra cuenta. Los medios tenemos un compromiso y unas obligaciones sociales y hoy el derecho a la información está amenazado por la difusión de mentiras y la democracia viral. Pero este debate, el debate de esta comisión, creo que excede a las capacidades de los periodistas. Creo que debe implicar a todas las instituciones y creo que debe implicar a la propia sociedad. No estoy segura de que sea una cuestión de leyes, aunque seguramente en el marco de la UE sí que podrían encontrarse alguna respuesta. Los gobiernos a lo mejor intentan poner en marcha legislaciones específicas, los editores buscan un nuevo modelo de negocio y los periodistas están en el diván del psicoanalista. Jill Abramson, exdirectora ejecutiva del New York Times, relata en uno de sus libros que los nuevos medios y las tecnologías llegan a provocar trastornos psicológicos en los redactores, como aquel redactor que le contaba a su psiquiatra su obsesión con una cosa que se llama Charbet, que es un programa informático de presencia obligada en todas las redacciones del mundo, que muestra en tiempo real cuántos clics tienen las noticias de una web y cómo se están leyendo. Así, los periodistas acaban siendo adictos a los clics de sus informaciones, consultando las pantallas de forma compulsiva.
Los expertos en el periodismo digital y los gurús contratados por los medios para buscar nuevos modelos de negocio consideran a menudo que todas las reflexiones estas que les estoy haciendo y otras más que alertan sobre los riesgos de la revolución tecnológica para el ejercicio del periodismo como se ejercía hasta ahora, son fruto de la romántica nostalgia de un mundo que ya no existe, y seguramente es verdad. Yo misma me paso todo el día llorando por ese mundo, ¿no? El llanto por el final de una forma de hacer periodismo que ha de cambiar sí o sí. Seguramente tengan razón. Yo lo que intento hacer es explicar exactamente cuáles son nuestros problemas y cuál es la realidad de nuestra profesión. Yo creo que todo lo que acabo de relatar también les interpela a todos ustedes. Piensen ustedes si es la mejor idea lanzarse a polemizar en público y en las redes sociales, llegando a la descalificación y al insulto con un periodista. Piénsenlo, igual que creo que los periodistas tenemos que pensar si es la mejor idea ponernos a discutir en público con un dirigente político. Nuestro trabajo no es entablar debates públicos con los políticos. Nuestro trabajo es interrogar, preguntar, contar lo que pasa, pero no debatir. Para eso está el Parlamento, para eso está el hemiciclo. Si queremos debatir, presentémonos a las elecciones, salgamos diputados y debatimos en el hemiciclo. Piensen ustedes si los debates parlamentarios no buscan, como buscan los jefes de nuestros medios, la viralidad, el escándalo, excitar las emociones más básicas o definir el mundo entre buenos y malos. Pensémoslo entre todos. Pensemos qué lecciones podemos aprender. Creo que una de las formas más importantes para combatir la desinformación y la posverdad es combatirla incluso dentro de nosotros mismos. Ya seamos de cualquier ideología, todos estamos inclinados hacia algún tipo de sesgo cognitivo que nos puede llevar a creernos las mentiras. De hecho, sorprende mucho que en una época de sobreabundancia de información, en la que la información está tan a mano todos los días, haya tanta gente tan mal informada y tanta gente dispuesta a creerse cualquier cosa que venga de alguien que considera de los suyos. Es decir, cualquier persona que viva en su trinchera combatiendo contra el de la trinchera de enfrente, y es un hecho que en este momento las trincheras son cada vez más profundas y que se cavan todos los días un poquito más profundo. Todos los autores de los cientos de libros que existen sobre las noticias falsas acaban con una propuesta que yo les quiero trasladar porque me parece que es una propuesta interesante. Una de las principales tareas de la educación primaria debería consistir en enseñar a los niños a seleccionar y discriminar entre el torrente digital que está a su disposición de todas las informaciones. Creo que esto, que puede parecer un poco naif, y seguramente lo es una de las pocas soluciones que esta sociedad tiene para combatir la desinformación, que es enseñar a la gente a distinguir sobre lo que es verdad o no es verdad, sobre lo que es veraz o no. Enseñar a la gente quizá a hacer lo que estábamos haciendo los periodistas hasta ahora, ¿no? Que es buscar la veracidad de las informaciones. O sea, enseñar a la gente a lo mejor el pasado del periodismo. Y voy a acabar aquí con una anécdota de la persona que he mencionado, del periodista Walter Cronkite. Durante sus primeros trabajos en Kansas City, el director del programa de radio de Walter le urgió un día para que saliera en antena para informar de un tremendo incendio en el ayuntamiento que ya se habría cobrado algunas vidas. Cuando Walter Cronkite iba a coger el teléfono, su jefe le preguntó: «¿Qué estás haciendo? ¡Sal a antena!». Walter le contestó que estaba llamando a los bomberos para confirmar la historia. Su jefe le dijo: «No necesitas confirmarla, mi mujer está viéndolo todo». No hace falta decir que Walter hizo la llamada, y aunque fue el mismo director el que salió a antena para dar cuenta de esa gran tragedia, Walter descubrió que finalmente todo había sido un pequeño fuego que ni siquiera había dejado heridos. Él llamó a los bomberos, perdió su trabajo, pero consiguió la historia correcta. Muchos periodistas empezamos en su día llamando a los bomberos y ahora somos seguramente los dinosaurios de una época
que se ha extinguido. Yo, como representante de estos dinosaurios, creo que únicamente lo que puedo hacer es dar testimonio. Y amablemente, y estoy muy honrada, la Comisión del Congreso de los Diputados, que preside mi paisano, me ha proporcionado la ocasión de hacerlo y yo se lo agradezco muchísimo a todos y quedo a su disposición para responder las preguntas que ustedes quieran hacerme. Gracias. Gracias, Lucía, por tu exposición y por la sinceridad. Así que vamos a abrir un turno de intervenciones, como hicimos con anterioridad, y empezamos por el Grupo Republicano, por la señora Jordà. Sí, pues muchas gracias, presidente. La verdad es que le agradezco muchísimo su comparecencia y cabe decir que más sus palabras. Escuchándola, pues bueno, creo que hay un poco de esperanza en todo, y aunque no me considere para nada dinosauria, que a usted tampoco, viva Jurassic Park, porque es decir, si ahí es donde está la esperanza, pues seguramente ahí muchos nos vamos a encontrar. Yo a usted no la conozco, pero no personalmente, pero en cualquier caso sí que le tengo un respeto profesional, cabe decirlo, pero también le tengo que confesar que no lo tengo con el medio en el cual trabaja, porque considero que actualmente es una máquina mediática de creación de fake news, incluso, cabe decir, y debo decirlo, de odio. No en balde El Mundo fue quien señaló con una fotografía y otros datos personales a diversos profesores catalanes. Después de todo el acoso mediático que sufrieron, la Audiencia de Barcelona archivó la causa contra ellos. Asimismo, El Mundo también ha sido uno de los principales instigadores, también creadores y difusores de una gran fake news, la fake news de la violencia en Cataluña durante el proceso independentista. A pesar de que nunca, cabe decirlo también, fueron capaces de mostrar imágenes sobre la supuesta violencia en Cataluña, señalaron pues en sus noticias la violencia que no se pudo acreditar. Pero las fake news no solo se crean y se difunden mediante la mentira, sino también mediante la ocultación de la verdad. Por ejemplo, no informando que la policía española atentó contra los derechos de la ciudadanía catalana, requisando bufandas amarillas en la final de la Copa del Rey de fútbol, mientras se informaba y se magnificaba cualquier supuesta ofensa realizada desde el mundo independentista, por poner un ejemplo, de la misma manera que atenta contra su propio derecho constitucional a recibir una información veraz cuando las televisiones silencian los monumentales silbidos que en más de una ocasión ha recibido el rey de España a las finales de la Copa, donde han llegado equipos catalanes y equipos vascos. De hecho, que buena parte de la prensa española no dé informaciones negativas sobre la Casa Real y la familia real, mientras la prensa internacional se hace eco, es una manera de desinformar a la población y de hacerlo en base a una intencionalidad política. Porque detrás de toda fake news lo que hay es una determinada intencionalidad política, al menos desde nuestro criterio. Y la normalización de las fake news lo que hace es desacreditar a la propia profesión periodística. Yo, señora Méndez, le haría 3 o 4 preguntas con la intención de que sean también las respuestas genéricas. ¿Cómo considera que debe actuar un medio de comunicación que ha señalado con fotografías y datos personales a unas personas como responsables de haber cometido un delito y que después han quedado absueltas? ¿Considera que en justicia el medio debería dedicar a su absolución el mismo espacio que dedicó a su criminalización? ¿O considera que el medio ha de mantener su información parcial hasta que un tribunal le obligue a rectificar después de una denuncia?
Otra pregunta sería, ¿cómo definiría el silencio informativo que se produce alrededor de las noticias negativas que afectan a la Casa Real o a la familia real? ¿Lo considera manipulación informativa o cree que se debe proteger a la Casa y a la familia real de las informaciones negativas? Una tercera, ¿cómo legitima que los medios de comunicación españoles hayan estado años hablando sobre una supuesta violencia en Cataluña que no se ha podido sostener en hechos concretos? Hablo del procés. Y antes, con la compareciente que nos ha acompañado, me lo ponía en duda y me hablaba del 1 de octubre, que el 1 de octubre sí se pudo visualizar algún tipo de violencia, pero violencia también entre las porras y las personas que de manera voluntaria iban a depositar su voluntad política en una urna. Y, por último, ¿cree que se debe controlar y castigar a aquellos medios que creen y difunden noticias falsas o manipuladas? ¿O cómo cree que se debe controlar la creación y difusión de las fake news? Y aprovecho, ya termino, presidente, porque después de la campaña mediática que sufrió por parte del Mundo el que fue diputado del partido que yo tengo el honor de presentar, el diputado Joan Puig, por haber participado en una protesta ecologista contra la piscina del exdirector del Mundo, Pedro J. Ramírez, por haber estado construida en un lugar ilegal, cabe decir que hoy la Audiencia Nacional ha ordenado su demolición forzosa. Nada más. Muchas gracias por su atención. Gracias, señora. Le contestamos al final. Gracias, señora Jordà. Y por el Grupo Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Sierra Caballero. Muchas gracias, señor presidente. Tuve la suerte de compartir con la compareciente en un congreso en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Cuenca, Congreso de ULEPIC, en un diálogo con Ana Pardo de Vera, sobre los retos del periodismo. En aquella ocasión compartió la idea de que la mejor ley de prensa es la que no existe. Y este mantra, un mantra liberal, yo decía, tradicionalmente es un mantra ya decimonónico, obsoleto. Así que en la era de Internet, de las nuevas tecnologías, de la hipermediatización, que en la era de los medios se siga afirmando que la mejor ley es la que no existe, es una paradoja, porque cualquier derecho que no se regula no tiene garantías jurídicas ni de ningún tipo. Es un principio básico de derecho y también constitucional. Habrá que plantear cómo regular, y esta es una primera cuestión. ¿Cómo piensa que hay que regular? Ese es el debate en la Unión Europea, es el debate que tenemos que tener también en esta comisión. ¿Cómo regular para garantizar derechos en este ecosistema? El artículo 20 de la Constitución establece el derecho de acceso y participación que tenemos sin desarrollar. Hablaba no precisamente muy positivamente del periodismo ciudadano, pero el periodismo ciudadano es una tendencia que se inicia en Estados Unidos con el periodismo cívico, que ha llegado para quedarse. El derecho a participación y apropiación de las tecnologías por la ciudadanía es indiscutible y creo que debe ser el punto de partida de los profesionales de la información. ¿Cómo organizar esa participación y diálogo público de manera productiva en términos de salud pública, en términos de construcción de república, de dominio público, de diálogo social? Es la cuestión. No sé cómo concibe esa fórmula, más allá de considerar, y lamento que haya hecho la cita de Teodoro León Gros, que es mi colega de la Universidad de Málaga, yo soy catedrático de la Universidad de Sevilla. Pero justamente el programa diario que tiene Canal Sur de Teodoro León Gros es el ejemplo de mala praxis, porque ha sido denunciado por el Consejo Profesional de Canal Sur en reiteradas ocasiones, por manipulación, por tratamiento inadecuado, por vulnerar las normas de pluralidad de servicio público, podría seguir con un largo etcétera. Entonces, tendríamos que plantear justamente cómo podemos organizar esa participación de la ciudadanía en la era tecnológica, bien desarrollando consejos ciudadanos, bien desarrollando organismos en los que la ciudadanía pueda hacer cumplir un principio básico que está implícito en el derecho a la información, que es la transparencia y el control democrático. Toda la cuestión que vamos a discutir aquí de desinformación en esta comisión se basa en la dialéctica acceso y control. La cuestión que se ha debatido aquí, o que se va a debatir, es quién tiene el acceso y quién tiene el control. ¿Es Elon Musk o el control es democrático? ¿O es la ciudadanía quien
puede establecer los criterios de moderación, de circulación, que actualmente están en las grandes compañías, no en los mediadores tradicionales, los periodistas, ni tampoco, mucho menos, en la ciudadanía. Esta es una cuestión a indicar, ¿no? Lamento, no voy a detenerme mucho, las intervenciones anteriores de las señorías de Vox. No voy a hablar de las agresiones a periodistas, ni mucho menos la noticia actual de Miguel Ángel Rodríguez frente a medios como Diario.es, ni las continuas agresiones a periodistas de radio y televisión denunciadas en comisión de control y de la Sexta. No procede, porque si estamos hablando de desinformación, lo que no podemos es desarrollar esa dinámica que accede. Lo que sí me llama la atención, y es una última pregunta que quisiera cuestionarle, es que en un escenario de duopolio televisivo hay un acuerdo en la academia sobre la necesidad de políticas nacionales de comunicación. Ya la Comisión Europea se ha dado cuenta de la necesidad y pertinencia de políticas públicas, pero el gremio profesional sigue siendo refractario. Lo fue González Urbaneja en la Asociación de la Prensa de Madrid, lo han sido los diferentes medios y gremios periodísticos, pero si no tenemos órganos de control, y esto por la señoría del Partido Popular, las propuestas de órganos de control están en todos los países menos en España. El Consejo Superior del Audiovisual francés tiene normas sancionadoras al punto de expulsar y hacer dimitir, cesar a un director de televisión pública por incumplimiento del servicio público esencial. Por tanto, deberíamos plantear, y no sé cuál es su opinión al respecto, qué políticas de comunicación necesitamos en este escenario de desinformación, qué políticas democráticas para que el control sea democrático y no sigamos con este déficit histórico en España. Muchas gracias. Gracias, señor Sierra. Por el grupo parlamentario, tiene la palabra. Bueno, gracias, señora Méndez, por su tiempo y por su análisis sobre el fenómeno de la desinformación y, sobre todo, por debatir y hablar sobre periodismo. La verdad que ha resultado interesante su comparecencia. Yo tenía una intervención donde explicaba el fenómeno de la desinformación desde el punto de vista de Vox, pero la realidad es que es más interesante, creo, hablar de periodismo con usted. De hecho, su intervención ha dedicado buena parte de su tiempo a hablar del periodismo, ¿no? Y yo creo que el periodismo en estos momentos, el problema que tiene es que se está alejando de la realidad. Los ciudadanos perciben que el periodismo en muchas ocasiones dedica tiempo a debates artificiales, muchas veces debates que se originan en este Congreso, en el Congreso de los Diputados, o que generan los partidos políticos o movimientos de esta índole, ¿no? Sin embargo, el periodismo se está alejando de la realidad, ¿no?, de los problemas cotidianos de los ciudadanos. Y yo creo que ahí radica en estos momentos esa desconfianza que tienen muchos ciudadanos hacia el periodismo, hacia los medios de comunicación. Lo decía anteriormente en la otra comparecencia, que en el año 2020, durante la pandemia, yo creo que los que en algún momento hemos tenido vocación por el periodismo sufrimos al ver que todos los periódicos de España publicaban una portada que decía que de esta pandemia íbamos a salir más fuertes. Era una portada comprada por el Gobierno, era una portada que apareció en el medio en el que usted trabaja, y realmente los españoles, cuando vieron esa portada, pensaron, realmente no es así. De esta pandemia no vamos a salir más fuertes, ni humanamente, ni a nivel de salud, ni tampoco a nivel económico, ¿no? Y por eso quería que usted reflexionase sobre si la publicidad institucional en estos momentos está dañando el rigor y la independencia de los medios de comunicación, ¿no? Y luego usted decía que vino a este Congreso, al Congreso de los Diputados, en los años 80 por primera vez. Nos ha contado algunas anécdotas y le voy a poner un caso real, es decir, una preocupación real de muchos españoles. Usted, seguro que en los años 80, después se podía ir a la Puerta del Sol y tomarse un café o una cerveza, dejar su bolso en la silla de al lado sin ninguna preocupación, después regresar a su casa en el transporte público y no tener ninguna sensación de miedo en ningún momento. Sin embargo, muchos españoles a día de hoy no pueden ir a la Puerta del Sol a tomar algo y dejar su bolso al lado, en una silla de al lado, ni pueden ir por el metro con la sensación de que no le van a robar la cartera.
Y si esa persona, si ese español vive en un barrio humilde, seguramente, y sobre todo si es mujer, no va a poder llegar a su casa sin antes ver qué tiene al lado, quién tiene enfrente, si se tiene que cambiar a la acera de enfrente. Ese es un problema real que están sufriendo los españoles. Es un problema real. Y en los medios de comunicación, cuando se habla de estos casos, se habla de que se está incrementando la inseguridad prácticamente todos los días. Si nos metemos en su medio, pues aparecen noticias de un nuevo caso de robo con violencia, una nueva violación en grupo, una nueva ocupación. Uno se pone a leer la noticia y no se explica, no se da respuesta al quién comete estos delitos. Todos hemos conocido, por desgracia, a una mujer que ha sufrido violencia machista, violencia doméstica, violencia como lo queramos llamar según la causa, ¿no? Y en los medios de comunicación le han dedicado muchísimas horas a este asunto. Se han hecho portadas, programas especiales, documentales, jornadas, de todo, porque era un problema que hay que había y que sigue habiendo en España. Claro, ustedes lo encuadraban todo en víctimas de la violencia de género, pero es que en estos momentos realmente de lo que se puede hablar también en España, porque lo están sufriendo los españoles, precisamente es de las víctimas de la inmigración ilegal. Eso en ningún medio de comunicación de los tradicionales, de los grandes, se explica. No se explica el origen de esa violencia que están sufriendo los españoles y cada vez, por desgracia, más en sus barrios. Y creo que el periodismo español ganaría la confianza de los españoles si tratase este asunto, igual que se han tratado otros asuntos en España, que se han hecho, insisto, miles de portadas, miles de horas de programas, etcétera, 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 ¿no? La compareciente anterior me decía que lo que yo estaba diciendo era falso, etcétera, etcétera. Según el Ministerio de Igualdad, el 45% de los asesinatos a mujeres fueron cometidos por personas de origen extranjero. Lo digo para que luego, a continuación, como luego voy a tener la posibilidad de poder responderla, no haga como la compareciente anterior, que ha dicho que lo que estaba diciendo era falso, era mentira, era un bulo de Vox, etcétera, etcétera. Ya me gustaría a mí que eso fuese un bulo, pero no lo es, por desgracia. Y por último, la pregunta final. Quería preguntar si ha olvidado el periodismo actual su vocación de contar la verdad a los ciudadanos. ¿Considera usted que los medios de comunicación provocan también desinformación? ¿Cuáles son las causas? ¿Y cómo se puede evitar? Gracias. Gracias, señor Mariscal. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Verdejo Vicente. Muchas gracias, presidente. Gracias a señora Lucía Méndez por estar hoy aquí. Yo creo que es muy interesante empezar estas comparecencias con dos periodistas de reconocido prestigio y que principalmente se encuentran en medios de comunicación que podríamos llamar tradicionales, ¿no? Que es pues donde en menor medida vemos estas fake news, estas desinformación, ya que en medios digitales es mucho más fácil ir incorporando esta lacra, ¿no? Yo lo siento mucho, yo no iba a hacer ninguna referencia a otro partido, pero es que es muy difícil ir después de Vox y no hacer ninguna referencia. Solo un apunte. Lo que tienen miedo los y las españolas humildes son de sus políticas. No se preocupe, que eso es de lo que tienen más miedo. Dicho esto, antes hablaba de la importancia de crear seguridad informativa y de la importancia que tiene, no solo para los jóvenes, sino también para el conjunto de la ciudadanía, hacer este ejercicio de control, este ejercicio de chequear las informaciones lo más rápido posible, sobre todo en medios digitales, como he dicho al principio. Usted que ha sido y es periodista parlamentaria y ha estado por estos espacios, yo creo
que el compañero de Sumar también hablaba de controles, creo que es importante distinguir, y me gustaría saber su opinión, entre la libertad de información que tiene que tener todo periodista es diferente a dar a libre capacidad para aprovechar este derecho para desplegar un conjunto de fake news que distorsionan y atacan la democracia. En esta Cámara entran, con todos los respetos, a muchos, al menos un par de pseudoperiodistas, no sé por qué coinciden con el diario de la extrema derecha, que aprovechan las mismas oportunidades y las mismas capacidad de información que tienen medios como los que representan las dos comparecientes de hoy, que tienen un prestigio y que tienen un control propio sobre las informaciones que dan, cómo se puede llevar a cabo este control por parte también de estos medios, si es la propia capacidad de estar en los espacios o la propia capacidad de dar medios a estas personas para poder generar odio y desinformación. También ha hecho usted esta dualidad, ¿no?, de los dos actores implicados, principalmente en el espacio que estamos, de los y las políticas y los periodistas. Yo creo que aquí tenemos un campo muy grande a recorrer sobre los y las políticas que estamos aquí. Yo creo que es interesante, como he dicho en la primera intervención anterior, de tener un respeto a la veracidad y tener un respeto a los ciudadanos y ciudadanas de este país, como nos ha pasado esta mañana, porque aunque no viertan fake news o no viertan temas que son inverosímiles, sí que confunden y generan un entorno de los que la ciudadanía pues ya no se fía y se desconecta de esta Cámara, por ejemplo, ¿no? Pero también, y ha hecho usted el ejemplo de el 11M, ¿no? Yo creo que por parte de los otros actores, por parte del periodismo, yo creo que es importante saber frenar a tiempo o saber reconocer errores a tiempo, como no pasó en esta ocasión con varios medios de comunicación en aquel entonces, porque el papel de los medios de comunicación se pueden convertir en correas de transmisión de la desinformación y de ciertos discursos de odio. Como he dicho anteriormente, es verdad que cada vez lo encontramos más o es menos controlable por las nuevas plataformas digitales que han surgido. Pero estos medios de comunicación pueden tener un objetivo de adoctrinamiento social y cultural, ¿no?, y despegarse de su artículo 20 de la Constitución española, que es el que asegura esta veracidad, ¿no? Yo creo que quería conocer su visión, cómo los medios de comunicación en su propio ejercicio pueden incluir estos controles. Y también me gustaría conocer su idea sobre la desafección política y periodística que, por desgracia, últimamente pues está creciendo en nuestro país según varios indicadores. ¿Cómo podemos hacer entre todos y todas, entre nosotros y las políticas que estamos en esta Cámara y vosotros y vosotras en el ejercicio de vuestra profesión? Nada más, agradecerle de nuevo la presencia hoy aquí. Creo que hemos empezado pues un buen camino para las conclusiones que esperan al final de este ciclo de comparecencias. Muchas gracias. Gracias, señor Verdejo. Y, por último, tiene la palabra por el Grupo Popular la señora Ana Carino Bravo.
Gracias, presidente, y gracias, señora Méndez. Yo también me quiero sumar a esos agradecimientos que han expresado mis compañeros y voy a intentar ser muy breve porque ya creo que se nos está haciendo un poco tarde. Me he quedado con algunas de las cosas que ha ido explicando en su comparecencia y que me han parecido de interés, empezando por el reconocimiento de que la desinformación, las noticias falsas han existido siempre. A veces también tenemos la tentación de caer en el catastrofismo, de pensar que nos enfrentamos a hechos inéditos y probablemente con unos resultados muy fatales, ¿no? Cuando la realidad es que estos fenómenos han existido siempre. Yo siempre me acuerdo de una cita que me parece siempre simpática, que es un medio en 1895 publicó la noticia de la muerte de Mark Twain. El propio Mark Twain tuvo que salir del paso de esa información diciendo, bueno, creo que las noticias sobre mi muerte han sido un poco exageradas. Entonces, esto ha sucedido siempre, efectivamente, y efectivamente también, como decía usted, probablemente todo esto se vea agravado por la existencia de una tecnología que permite que el alcance de esa desinformación sea mucho mayor y además por la existencia de un mundo global que hace que el alcance de esas consecuencias políticas, sociales, económicas trascienda las fronteras. Hablaba también usted de un fenómeno que también es novedoso, que es el hecho de que hoy en día la audiencia tenga la capacidad de despedir periodistas. Yo recuerdo uno de los ensayos políticos que a mí me interesó más cuando estudiaba, que era aquel de Bernard Manin, que era los principios del gobierno representativo. Analizaba los diferentes momentos políticos de la democracia, la primera democracia, protodemocracia de notables, la siguiente de partidos, y la última que analizaba, claro, era los años 80, que era la de audiencia. Pero en aquella democracia de audiencia los políticos tenían una capacidad enorme de llegar a su audiencia, efectivamente, pero esa dirección, esa relación era unidireccional. Ahora esa relación efectivamente es bidireccional y eso probablemente también afecta a la democracia y nos obliga a replantearnos en qué momento del proceso representativo estamos. En cualquier caso, como decía al principio en mi primera intervención, creo que la cuestión de la desinformación es grave, la relación que tenemos con los hechos y con la verdad es grave, el papel que juega el periodismo en todo esto es clave y a mí me preocupa. Es conocido la opinión que tiene mi partido sobre la relación que tiene este Gobierno con la verdad. Y en mi caso personal, pues, por decirlo suavemente, creo que el presidente Sánchez tiene una relación casi, podría decir, asintótica, ¿no?, con la verdad, como dos funciones que se cruzan en el infinito. Pero yo siempre recuerdo una cosa que escribió Raymond Aron, que es uno de mis autores favoritos, sobre la verdad. Y decía, lo tenía por aquí, dice: incluso en los periodos de catástrofes, incluso en los periodos de las religiones políticas, hay una actividad del hombre tal vez más importante que la política, la búsqueda de la verdad. A los políticos nos gusta mucho darnos importancia, pero seguramente hay una misión más importante, que es esa búsqueda de la verdad con mayúscula que escribió Aron y en la que los periodistas juegan un papel protagonista. El periodismo desempeña una función constitucional de primer orden, que es la de garantizar el derecho de los ciudadanos a la información y la de someter el poder a fiscalización y escrutinio. Así que yo solamente quería terminar deseando a nuestras comparecientes que continuaran con esa labor, sabiendo que tienen un gran poder y también que, como decían en Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y por hacerle alguna pregunta, todo lo que iba oyendo a lo largo de estas comparecencias me suscitaba algunas dudas, ¿no? Algunos compañeros hablaban de la necesidad de regularlo, de que haya alguien, una especie de policía de la verdad. Y yo me preguntaba, bueno, ¿quién debe decidir lo que es verdad y lo que es mentira? O sabemos que las plataformas, las redes sociales sirven a menudo para viralizar noticias falsas, pero ¿qué contenidos deben ser retirados de esas plataformas, ¿no? ¿Qué criterios seguimos? ¿Y qué hacemos también con los contenidos que, estando de acuerdo en que pueden ser dañinos para la convivencia, para la democracia, incluso vulnerar las instituciones, no son ilegales? Nos movemos en un limbo muy complicado porque están en juego derechos fundamentales como la libertad de expresión o el derecho a la información. Y todo eso me suscita muchas dudas y también me hace pensar que debemos ser
muy cautos y muy prudentes con cualquier acción que tomemos. Nada más y muchísimas gracias. Gracias, señora Carino. Y ya para terminar le damos la palabra a nuestra compareciente. De la palabra a la señora Méndez. Gracias, presidente. Gracias por sus palabras. Tengo la sensación de haber fracasado un poquito, ¿no? Sí, un poquito, sinceramente. Para que yo no me distingo por, edulcorar. Yo intento ser sincera. Tengo la sensación de fracaso porque yo no quiero entrar en un debate político con ustedes. A ver, que podría hacerlo. Tengo 34 años de experiencia en esta casa, pero yo defiendo la neutralidad del periodista. La defiendo frente a ustedes y la defiendo, y lo que es más importante, frente a mi propio medio. Entonces, señora Jordán, la portavoz de Recel, yo respeto mucho que usted piense todo esto que piensa del periódico. Yo lo único que sí le quiero decir es que yo soy fundadora de ese periódico. En ese periódico ha trabajado mucha gente. Y lo que voy a defender a muerte, hasta el último suspiro, es a la redacción del Mundo. La voy a defender frente a todo y frente a todos. Voy a defender su trabajo a lo largo de estos ya más de 3 décadas de ejercicio profesional. Voy a defender que he trabajado en un lugar donde había un colectivo con un espíritu crítico extraordinario. Las circunstancias de las crisis nos han demediado, nos han destruido a casi todas las redacciones, pero yo lo que no voy a permitir es que el buen nombre de mis compañeros, mis compañeros han intentado siempre, como yo, hacer la mejor información. No somos responsables de la línea editorial de la empresa. Las cuestiones las quejas no deben ser dirigidas hacia nosotros. Nosotros intentamos informar, intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor que podemos. También le digo sobre la familia real. Le digo. Yo no sé si usted lee algunos digitales que se publican en su comunidad autónoma sobre la familia real. Si quiere se las paso algunas noticias. Yo no sé qué opina usted de eso. Yo si quiere le paso algunas noticias para que usted me diga de verdad si eso es proteger a la familia real, no difamar a la familia real, las cosas que se publican, que yo particularmente me tiene fascinada el tema. Que todos los periódicos y todos los periodistas ocultamos en su día los abusos, pues es evidente. Tampoco hace falta, en fin, no hace falta tampoco ser muy espabilado. Yo creo que lo hemos reconocido, por lo menos yo lo reconozco, evidentemente, porque sería una bobada no reconocerlo, es una realidad. Pero decir que en este momento los medios de comunicación en general, así, protegen a la familia real cuando se publican unas cosas y se dicen unas cosas en las televisiones, que para qué, yo, francamente, y aprovecho también para decirlo en términos generales. Cuando algún portavoz de ustedes dice, ustedes los medios, perdón, no, hay de todo. Hay de todo. Los medios son plurales. Hay medios que publican unas noticias, hay medios que publican otras noticias y, además, para eso están ustedes aquí, en el Parlamento, para hacer llegar su voz y sus criterios a la opinión pública. Y hay medios para todos los gustos. Si algo no se puede... ahora mismo no recuerdo de memoria cuántos digitales hay en España, pero les aseguro, de verdad, que si ustedes buscan la cifra, son un montón. Es decir, no se puede decir que ahora mismo ninguna voz, ningún criterio, por extravagante que pueda parecernos a cada uno de nosotros, por raro que nos pueda parecer, ahora mismo cualquier criterio, cualquier opinión tiene su cabida en algún medio. Esto es así. Es decir, que libertad, de verdad, muchísima ahora mismo. Yo creo que
tanta libertad, que así se difunden las noticias falsas y todo lo demás, ¿no? Que no me parece mal, lo de la libertad hay que defenderlo siempre, ¿no? Pero yo, cuando ustedes me dicen, porque los medios no hacen, oiga, los medios no, serán algunos medios que publican algunas cosas y otros publican otras. Es que en ese sentido, yo ya les he dicho que hay una comisión de ética y deontología en la FAPE. Si ustedes alguna vez se sienten agraviados por algún medio de comunicación, pueden acudir. Esta es una comisión profesional, es decir, no es una comisión con consecuencias jurídicas. Esta comisión ni pone penas ni condena a nadie. La condena de esta comisión es una condena moral, digamos. Es una comisión profesional, pero también tienen ustedes a los tribunales. Nosotros estamos sujetos al Código Penal. Es decir, cualquier persona que se sienta maltratada o que se sienta difamada o que puede acudir a los tribunales y los tribunales hacen su papel. Tengo que decirles que es verdad que a lo largo de estos 40 años los tribunales han acreditado una jurisprudencia de un respeto absoluto a la libertad de expresión. Eso es cierto, y es cierto que han acreditado una defensa absoluta del periodismo frente a las denuncias que pueda, pero también es verdad que hay periodistas que han sido condenados a multas, condenados a lo que sea, por haber violentado su ejercicio profesional, ¿no? O sea, que en ese sentido yo, en fin, creo que ustedes, y en este caso me refiero a la señora Jordá, tienen sus medios que publican las cosas que ustedes quieren. En Madrid tienen otro criterio y publican otras cosas. Yo sobre las noticias que me han comentado, pues es que no tengo nada que decir, porque es que, entre otras cosas, tampoco es que me acordara mucho, porque han pasado tantas cosas en Cataluña desde el año 12, que figúrese usted, imagínese usted, porque lo de la violencia no sé si se refería, porque violencia en el año 19 sí que hubo, pero supongo que se refería usted a las manifestaciones, las grandes manifestaciones. No recuerdo yo que mi periódico dijera que hubiera violencia en esas grandes manifestaciones, ¿no? No sé, no lo recuerdo. Puede ser que sí, en ese caso pues usted tendrá razón y yo no se la voy a quitar. El señor Sierra Caballero, bueno, no está, da igual. Sí, bueno, pues entonces no respondo, claro. Si no está. ¿Quieres? No, porque esto queda en la... vale. Digo, lo puede leer. Vale. Bueno, a ver, yo creo que lo que yo he explicado, él habla de una necesidad de control por parte de la ciudadanía. Yo creo que he explicado bastante bien que la ciudadanía tiene ahora mismo muchísimo control. No hay un consejo, ¿vale? Ahora la ciudadanía está dispersa y tiene control por sí misma. No hay un consejo ciudadano, claro que no lo es. Y es verdad, y yo reconozco, que esa idea de ese mantra, ¿no?, ese tópico de la mejor ley de prensa es la que no existe, que es una cosa que evidentemente que ha marcado, digamos, la relación del periodismo con la ley, los medios con la ley y con las normas en estos 40 años de democracia. Ni siquiera está por desarrollar todavía la cláusula profesional que figura en la Constitución, que dice una ley regulará. Bueno, yo creo que ese concepto... Yo creo que ese concepto sí está en discusión en este momento. Es cierto que en fin, el drama que hay sobre la desinformación, el descontrol que hay sobre la difusión de las noticias falsas, que aunque siempre han existido, ahora tienen un medio de difusión inmediato y global, pues hace necesario replantearse, en mi opinión, muchas cosas. Digo replantearse. Cuál sea la solución ya me parece más peliagudo. Yo, desde luego, no me atrevería. Ojalá tuviéramos los periodistas y las asociaciones profesionales, ojalá tuviéramos la respuesta a cómo se puede solventar esto. Pero como es una pregunta que han hecho casi todos ustedes, más o menos, en diferentes formulaciones, ustedes la han hecho, yo creo que eso... Bueno, supongo que ese es el trabajo de esta comisión, a la que, por supuesto, le deseo toda la suerte del mundo porque tiene en sus manos un tema bastante difícil. Pero yo sí creo que merece la pena preguntárselo, aunque solo sea cuestionárselo. También creo que esto no es una solución que pase por legislaciones nacionales, de verdad lo digo. Este es un problema global y debe tener una respuesta global.
Creo que los gobiernos han fracasado en su tarea y en la obligación de controlar a las empresas tecnológicas. Creo que la mejor demostración, bueno, a ver, hay muchísimas comparecencias de los responsables y presidentes de las empresas tecnológicas, de Facebook, de Google, en las comisiones parlamentarias, en el Parlamento británico, en el Congreso de Estados Unidos. Y ellos siempre piden perdón por lo que están haciendo. Siempre, en todas las comparecencias piden perdón. Se ponen de ceniza, se cubren de ceniza, dicen qué malos somos y qué malos somos. Pero no hacen nada para remediar esos males. No solo no hacen nada, sino que se aprovechan de todos nosotros, pero a sus hijos les hacen estudiar con lápiz, bolígrafo y pizarra. Y pizarrín. Será por algo, digo yo, ¿no? Bueno, esto, claro, esto no ¿lo va a arreglar una ley nacional esto? Pues no, evidentemente no. Pero este es el problema. Es decir, los periodistas, creo que he intentado dejarlo claro, no tenemos control sobre eso, no podemos hacer nada. Es más, nuestros medios han caído en la trampa del diablo, han mordido la manzana envenenada. Y estamos trabajando en las condiciones en las que estamos trabajando y por eso, ¿no? Y yo creo que eso es malo para toda la sociedad y, por supuesto, malo para el periodismo. Señor Mariscal, yo encantado entablaría yo una discusión con usted, con todo gusto, en una tertulia, pues fenomenal. Creo que no es el sitio adecuado, ni yo lo voy a hacer. Pero, bueno, ha hablado usted de que el periodismo se aleja de la realidad. Pues parece que la gente piensa eso, efectivamente. No le voy a decir que no, porque es una realidad. Quizá a lo mejor es por razones distintas a las que usted dice, pero seguramente es una realidad porque en todas las encuestas de opinión se dice que efectivamente los ciudadanos no se fían, o cada vez, digamos, se fían menos de nosotros de lo que se fiaban de nuestro colega Walter Cronkite, ¿no? Seguramente es así, y de nosotros mismos. Los periódicos pusieron esa portada, pero yo le voy a decir una cosa. Si usted mira en la hemeroteca, hay portadas así del Banco de Santander, de Telefónica, de muchísimos organismos que, por razones comerciales, pues los periódicos, pues de vez en cuando ceden sus portadas a anunciantes. En este caso era el Gobierno, en otros casos a empresas. Bueno, no sé. En ese momento era un momento, efectivamente, no era un momento cualquiera, no era una propaganda pura y dura del Gobierno, era un momento en el que todos, digamos, estábamos, era ese momento, luego ya ha habido otros momentos, pero en ese momento estábamos todos, digamos, en una situación extrema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que esa publicidad no es que me parezca lo peor que yo he visto en los años que llevo trabajando, ¿no? Y yo, la verdad, tengo que decirle, yo no tengo miedo de andar por Madrid, y a mí me han quitado el móvil algunas veces, pero yo no tengo miedo. Es que yo creo que, bueno, no sé, es posible que la gente tenga miedo, yo no lo sé, yo no lo tengo. No digo más miedo del normal, es decir, más miedo de ir a la Puerta del Sol, más miedo del normal. Y no sé si la gente tiene mucho miedo, pero está todo lleno siempre, ya se lo digo. Yo ando mucho por Madrid, está todo lleno de gente. No sé si tendrán miedo o no, pero desde luego lleno está. O sea, mucho miedo no sé si tienen. Es verdad que, como usted sabe, el miedo tiene mucho que ver con una percepción, más que con los datos reales que ustedes dicen. Que yo ahora mismo no voy a discutir con usted porque no es mi trabajo, más que es verdad que el miedo es una percepción individual y es probable que haya gente efectivamente con miedo, sobre todo circunstancialmente, por algunas de las noticias que se publican, ¿no? Portavoz socialista, muchas gracias. Señor Verdejo, muchas gracias. Yo creo que, como le he dicho, los medios de comunicación no podemos, tenemos una capacidad limitada para controlar las cosas, por decirlo suavemente, ¿no? Por no decir que yo es que soy bastante crítica o sea, soy bastante negativa en este sentido. Yo creo que hemos perdido el control de
de lo que publicamos y de las informaciones. Y lo hemos perdido porque somos presos de una revolución tecnológica que no podemos controlar y que ya no es solo que esté afectando, digamos, al medio por el que difundimos la noticia, ¿no?, que es lo que dicen los bienpensantes, ¿no? Los bienpensantes siempre dicen, no es igual que la difusión de una noticia sea por la web o sea en un papel, en el papel. No, no es igual. No es igual. No es lo mismo tener 5 segundos para confirmar una noticia, es decir, no poder confirmarla, que tener unas horas para poder confirmar. No es lo mismo llamar a los bomberos que no llamarlos. Es decir, esto es así. Esto ha cambiado el ejercicio de la profesión periodística. Ha cambiado las normas, ha cambiado los comportamientos y ha cambiado las buenas prácticas del periodismo, que ahora se pueden consultar, pero son simplemente una obra de consulta. Realmente es muy difícil en este momento, que es lo que he intentado yo transmitirles, porque, en fin, yo no puedo hablar de otra cosa que no sea de lo que sé. Es decir, ¿qué es lo que sé? Pues la profesión que ejerzo y intento ser lo más sincera que puedo, ¿no? Tampoco voy a... no me gusta impostar ni me gusta engañar, ¿no? O sea, yo podría decir, y seguramente hay mucha gente que lo dice, ¿no? El exdirector del Mundo, Pedro J. Ramírez, mi jefe, con 25 años, durante 25 años, siempre dice que la edad de oro del periodismo está por llegar. Y, francamente, yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, él lo dice, hay mucha gente que lo dice, sobre todo los dueños de los medios y los periodistas que son jefes lo dicen. No, la edad de oro del periodismo todavía está por llegar. Vamos a volver a la edad de oro del periodismo. Yo, francamente, yo dudo mucho que eso vaya a ser así. En todo caso, será otro periodismo que no será el mío, será otro que seguramente es la gente joven la que lo tiene que desarrollar, porque el futuro es de ellos. Desde luego el futuro no es mío. Yo todo lo que he estado explicando a ustedes es lo que es el pasado, digamos, ¿no? Yo ya tengo más pasado que futuro, es lo que quiero decirles. Entonces, claro, yo tampoco puedo ponerme estupenda y hablar del futuro porque realmente tampoco sé muy bien por dónde van a ir las cosas, ¿no? Señora Ana Carino, pues le agradezco sus palabras. Es verdad que las noticias falsas han existido siempre y es verdad que el poder es global y las soluciones tienen que ser globales. Y me va usted, yo creo que los medios de comunicación en España, otra cosa no, pero escrutar el poder lo hacen bastante, ¿eh? En general, cuando ustedes gobernaban y cuando otros gobiernan. Yo creo, por fortuna, hasta el punto de que muchas veces los medios de comunicación cometen el error de creer que son la oposición. En lugar de ser un medio de comunicación, cometen el error de pensar que han desplazado a la oposición. Y esto ya lo aseguro yo, que lo he vivido así de veces, ¿eh? Así de veces lo he vivido yo. Se ríe el señor Cobo. Así de veces lo he vivido yo, de que considerar o que los políticos, los partidos consideren que los medios de comunicación son su oposición en lugar de ser, en fin, los que deben dar un escrutinio de lo que hace el poder. De hecho, ya les digo yo a ustedes, y ya con esto acabo, que hablo mucho, y luego me arrepiento de lo mucho que hablo. Pero ya les digo yo a ustedes que si ustedes preguntan a los expresidentes del Gobierno que ha tenido este país, si les preguntan en serio, ¿no?, para que hablen en serio, le aseguro que el expresidente Felipe González les dirá que a él le echó del Gobierno el Sindicato del Crimen, que es una versión anterior de la fachosfera. Cada tiempo tiene sus terminologías. El Sindicato del Crimen, que eran los viejos periodistas, entre los cuales estaba mi periódico, siempre está en todas partes. Esto es para bien y para mal, es así, ¿no? Bueno, se reunieron en Marbella y lanzaron una... Pues el expresidente González pensará, no hablo ni siquiera del director del Mundo para no personalizarlo en nadie, pero les dirá que fueron los medios los que le echaron del Gobierno. Y si ustedes tienen la posibilidad de hablar con José María Aznar les dirá que en su momento final, en el hecho de que PP perdiera las elecciones, jugó un papel fundamental el Grupo Prisa. Fíjense ustedes si le preguntan a Mariano Rajoy.
lo que dirá de los periodistas. En fin, bueno, pues que ya lo decía cuando era presidente, ¿no? Que el martilleo de la corrupción. Bueno, lo que quiero decirles es que esto es siempre así, ha sido siempre así, y yo pienso que los medios hicieron su papel, los políticos hicieron su papel y cada uno tiene que hacer su papel. Y me encantaría que esos papeles estuvieran claros, que no hubiera discusión, que no hubiera dificultad en distinguir la política del periodismo. Y yo creo que en este momento en España, francamente lo digo, con toda sinceridad, creo que cada vez es más indistinguible la política del periodismo. Y eso creo que es malo, sobre todo para los periodistas y para nuestra credibilidad delante de los ciudadanos. Y nada más, les deseo muchísima suerte. Estaba encantada de compartir esta tarde con ustedes. Y bueno, como diría otro periodista muy famoso, pues buenas noches, buenas tardes y buena suerte a todos. Bueno, pues muchas gracias a nuestra compareciente. Gracias, Lucía, por tu exposición, por haber contestado a todos los grupos. Lo han hecho ya todos los grupos. Yo también te quiero dar las gracias como presidente de esta comisión y como responsable de la mesa. Muchas gracias y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.